¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un hermoso verano, dado que, bueno, este video lo estoy haciendo el 25 de enero del año 2024. Quería probar esta llave de caños. Vamos a ver qué tal se posiciona, si la herramienta queda cargada. A ver, quiero que sepan que le voy a dar con lo mejor que tengo, toda la fuerza posible. Vamos a imprimir todo el torque que se pueda. Observen que, bueno, ya todos sabemos que posiblemente haya que calentar la pieza para poder extraerla con más facilidad, pero no se trata de lo que la llave le haga al caño, sino de lo que el caño le haga a la llave. Espero que se entienda, espero que se logren ver los remaches, cómo trabajan al momento de yo imprimir carga. Y le estoy dando en serio, esto no es joda. Esto es un caño obviamente galvanizado de la década de 1940. Apretar un poquito más la morsa. Que encontré en los terrenos donde yo, bueno, estoy haciendo una pequeña construcción para mi retiro, dado que, bueno, la ciudad ya se está complicando mucho. Bueno, vamos a lo que vinimos. Bueno, después voy a poner un poco de música para tapar esos ruidos. Ay, ¿qué lo pusiste, Dure? Pero, como a ver si logro que se vea ahí el ángulo de trabajo de la herramienta, los remaches, como no les digo que celebran el que uno esté haciendo semejante fuerza, pero no muestran ningún síntoma de fatiga. La herramienta va muy bien, es una excelente unidad. Le voy a cambiar la posición. Obviamente en este sentido es el de aflojar. Yo estoy haciendo fuerza hacia abajo, quiero que se note bien. Espero se perciba la magnitud de la fuerza, porque verdaderamente... Si me preguntan por el tema de que tengo tanta ropa en verano, quiero que sepan que es porque estoy un poco engripado. Tenía ganas de hacerme hisopar, pero bueno, no lo vi necesario porque compré un Tapsin o un Cura Plus y bueno, se me fue. Bueno, vamos a apretar nuevamente porque imprimí tanto torque que verdaderamente me cansé. Bueno, pero hay gente que sigue desconfiando de mi palabra y de la calidad de semejante herramienta. Así que me voy a tener que valer de una palanca para apretar bien el caño. Bueno, en este momento no veo, pero quiero que vean cómo trabajan los remaches, absorbiendo la fatiga. Bueno, espero que hayan quedado satisfechos. Observen la unidad, no tiene absolutamente nada. Nada de marca, nada de desgaste, nada de rotura. Una herramienta para recomendar. Les mando un saludo y espero que estén bien. Bueno, terminamos el video. Ay, Dios. ¿Qué me queda probar? Martillo. Me va a costar remontar un poco el tema de Ronix. La verdad que impresentable, pero bueno. Déjenmela dibujar, algo se me va a ocurrir.